Imagina despertar un día y notar que casi nadie a tu alrededor se pregunta nada. Todo avanza tan rápido, tan cargado de ruido, que la mente, antes curiosa y libre, ahora guarda silencio. La información nos inunda, pero la reflexión escasea. Pasamos el día leyendo titulares, escuchando opiniones y compartiendo frases que ni siquiera razonamos ni analizamos. Al final del día, aunque sentimos que aprendimos algo, en realidad solo nos movimos superficialmente. El pensamiento crítico no se perdió de un día para otro. Lo fuimos adormeciendo. Lo cambiamos por la comodidad de tener respuestas instantáneas y fáciles. Cada notificación en redes sociales nos roba segundos. Cada scroll promete distracción. Poco a poco, dejamos de pensar por elección propia. Ya no buscamos entender, solo confirmar lo que queremos creer, porque pensar exige tiempo y silencio. Vivimos en la era de las mentes dormidas, conectadas a todo, desconectadas de sí mismas. Nos enseñaron que repetir es comprender y que acumular datos equivale a sabiduría. Pero la sabiduría no se mide por cuántas cosas sabes, sino por tu capacidad de ver lo invisible, de sostener una duda sin huir. Detenerse hoy es un acto de rebeldía, cerrar los ojos para mirar hacia adentro, aunque el mundo reclame velocidad. El sistema no necesita prohibirte pensar, le basta con mantenerte distraído. La manipulación actual no usa cadenas, usa estímulos. Te bombardea hasta que confundes atención con pensamiento, movimiento con progreso, ruido con verdad, y quizás el engaño más peligroso sea creer que sigues siendo libre solo porque nadie te ordena qué creer. Pero si ya no eliges lo que entra en tu mente, ¿quién está realmente al mando? Lo que descubrirás a continuación puede cambiar la forma en que ves el mundo y a ti mismo, porque pensar no es acumular respuestas, es hacer mejores preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que una idea te incomodó lo suficiente como para detenerte? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste el silencio antes que el siguiente estímulo? La claridad no aparece en medio del ruido, se construye con atención y paciencia, con la valentía de mirar sin filtros. Esa valentía empieza por recuperar tu tiempo, minutos sin pantallas, espacios sin interrupciones, una respiración larga antes de reaccionar. Tal vez el mundo no sea más tonto, sino solo más acelerado. En la velocidad, lo sutil se pierde, y con ello, el pensamiento. Nos gusta pensar que decidimos, pero gran parte de nuestros pensamientos ya fueron decididos por otros. No hay censura visible, no hay alguien diciéndote qué pensar, porque el control ahora se ejerce desde la comodidad. Los algoritmos de Internet aprenden tus gustos, anticipan tus emociones y moldean tu forma de ver el mundo. Te muestran lo que quieres ver, te alimentan con lo que ya piensas, y así, poco a poco, reducen la amplitud de tu mente hasta convertirla en un espejo que solo refleja lo que ya conoces. Las redes no buscan tu libertad, buscan tu permanencia. Cada vez que buscas o reaccionas, dejas una huella. Cada clic enseña al sistema qué deseas, qué te enfada, qué te calma. Y con cada reacción, el sistema te conoce un poco mejor, hasta que sabe exactamente cómo mantenerte entretenido, distraído, dócil. No necesita mentirte, solo tiene que ofrecerte lo que te gusta. Lo mismo ocurre con la educación. Durante años nos enseñaron a memorizar, no a pensar, a repetir ideas, no a descubrirlas, a seguir instrucciones, no a cuestionarlas. Noam Chomsky lo advirtió hace décadas. El sistema educativo y mediático fabrica el consentimiento, no te obliga a creer, te adiestra para no dudar. La manipulación moderna no te arrastra, te acaricia, te convence con suavidad, con recompensas instantáneas. La dopamina hace el resto. Cada notificación, cada validación, cada pequeño éxito en una pantalla libera una chispa de placer que apaga la necesidad de pensar. Y el pensamiento crítico, que requiere esfuerzo, parece lento, incómodo, casi inútil en un mundo que exige inmediatez. Y lo más inquietante es que todo esto sucede sin que nadie te lo imponga. Somos nosotros quienes entregamos nuestros minutos, nuestros datos personales y nuestra atención a cambio de una ilusión de conexión. Hemos confundido libertad con elección, sin notar que muchas de esas elecciones ya fueron programadas. El sistema ya no necesita censurar ideas, basta con saturarte de ellas. Te da tantas opciones, tantas distracciones, que terminas sin energía para elegir con conciencia.
Crees que estás decidiendo, pero en realidad solo estás reaccionando. El exceso de estímulos se convierte en una forma moderna de obediencia. Y así, poco a poco, lo esencial se diluye entre lo urgente, y la reflexión muere bajo el peso de la velocidad. No es que el sistema haya encontrado cómo manipularnos, es que encontró cómo hacer que nos manipulemos solos. Pero todavía hay algo más profundo, algo que no viene de afuera, sino de dentro de nosotros, y eso es lo que descubrirás a continuación. El mayor enemigo del pensamiento crítico no vive en los algoritmos, sino dentro de nosotros. Pensar de verdad implica enfrentarse a lo que no queremos ver, nuestras contradicciones, nuestros miedos, nuestras sombras. Jung lo llamó la sombra interior, todo aquello que negamos de nosotros mismos pero que sigue actuando desde la oscuridad. La mayoría prefiere mirar hacia afuera y señalar culpables antes que observar lo que ocurre dentro. Cuestionar al mundo parece valiente, cuestionarse a uno mismo, insoportable. El pensamiento profundo exige una forma de honestidad que pocos están dispuestos a practicar. Nos obliga a admitir que podemos estar equivocados, que muchas de nuestras certezas son solo repeticiones disfrazadas de convicciones, y eso duele, porque desafía al ego. En una cultura donde tener razón parece más importante que entender, dudar se ha convertido en una debilidad. Por eso muchos prefieren aferrarse a una idea antes que explorar la verdad que podría derrumbarla. Pensar con claridad es incómodo porque desordena lo conocido. La mente busca seguridad, busca pertenecer. Cuando una opinión se convierte en identidad, defenderla se siente como defendernos a nosotros mismos. Por eso la gente reacciona con rabia ante las ideas nuevas. No las evalúa, las toma como ataques personales. Cuestionar una creencia se percibe como traicionar al grupo. Así, poco a poco, el pensamiento colectivo reemplaza al pensamiento propio. La verdadera libertad comienza cuando puedes pensar sin necesitar aprobación. Pero esa libertad no se alcanza sin coraje. Requiere soportar la soledad de no encajar, el silencio de quienes no entienden, y el vértigo de no tener respuestas inmediatas. Requiere aceptar que pensar no te da certezas, sino preguntas más honestas. Y, sin embargo, pensar con profundidad es lo más humano que tenemos. Es ese instante en que algo dentro de ti se detiene, respira y observa el ruido con distancia. Es cuando decides no reaccionar, sino comprender. En ese momento, la mente deja de ser una jaula y se convierte en un espejo. Refleja lo que eres, sin miedo a mirarlo. El pensamiento crítico no se trata de destruir creencias, sino de descubrir por qué las necesitas. Solo así puedes distinguir entre lo que piensas y lo que te enseñaron a pensar. Quizás el pensamiento crítico no esté desapareciendo, quizás solo esté escondido, esperando a que alguien tenga el valor de mirarse sin miedo. Porque mirar hacia adentro no es debilidad, es lucidez. Y aunque el proceso duela, cada vez que te atreves a pensar con honestidad, algo se libera. Tu mente deja de ser parte del eco y vuelve a ser una voz. Porque mientras buscamos manipulación fuera, olvidamos que la mente también sabe mentirse a sí misma. Y lo que viene a continuación revela el precio que pagamos cada vez que elegimos el silencio sobre la verdad. Cuando una sociedad deja de pensar, no se derrumba de inmediato, se apaga lentamente. Primero se apaga la curiosidad, luego el criterio, después la conciencia. La gente deja de buscar la verdad y empieza a buscar coincidencias. Ya no importa tener razón, sino estar del lado de los demás. Lo importante no es comprender, sino coincidir. Así es como nace la estupidez colectiva, no de la falta de inteligencia, sino del miedo a la diferencia. Vivimos rodeados de voces que gritan, pero pocas que reflexionan. En las redes, todos opinan, pocos razonan. Se premia la rapidez, no la profundidad, la emoción, no la evidencia. Y la cultura de la indignación se ha convertido en una nueva forma de entretenimiento. Las personas reaccionan como si pensar fuera una amenaza personal. Cuanto más superficial es una idea, más viral se vuelve. Cuanto más simple la respuesta, más fácil aceptarla. El razonamiento, en cambio, se castiga o se ignora. El resultado es una masa dócil que se siente libre mientras repite lo que todos dicen. Una sociedad donde el silencio del individuo alimenta el ruido del grupo, donde el pensamiento independiente parece arrogancia y la duda, traición. Pero sin duda no hay evolución, y sin desacuerdo no hay progreso.
El precio del silencio es alto. Perdemos la capacidad de distinguir lo verdadero de lo conveniente. Nadie lo ordena, nadie lo impone. Es una rendición voluntaria, una comodidad disfrazada de paz. Pero la paz sin pensamiento no es serenidad, es conformismo. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia manipulación, esperando que alguien piense por nosotros. Y mientras tanto, el pensamiento crítico se extingue como una chispa en la tormenta. El ruido lo consume todo, incluso la voz interior. Las ideas se vuelven eslóganes, las preguntas se sustituyen por consignas y el diálogo muere en medio de aplausos. Cada vez que el miedo vence a la reflexión, retrocedemos un paso como especie. No hay progreso posible donde la comodidad vale más que la verdad. Y mientras tanto, la libertad se marchita, porque cada vez que preferimos pertenecer antes que analizar, cedemos un fragmento de nuestra mente. Cuando dejas de pensar, dejas de ser libre. Y cuando la población entera deja de pensar, deja de ser humana y se vuelve manipulable incluso en lo político, que el propio gobierno utiliza. Pero aún no está todo perdido. Basta una sola mente despierta para iniciar un incendio de lucidez. Pensar sigue siendo un acto contagioso, y una idea clara puede propagarse con más fuerza que cualquier consigna vacía. El pensamiento profundo no necesita mayoría, necesita valentía. Todavía queda una posibilidad, una forma de despertar, incluso en medio del ruido. Pensar no es un acto intelectual, es un acto espiritual. Es el momento en que dejas la inercia, ya no repites lo que oyes y empiezas a escuchar tu propia mente. Es mirar más allá del ruido y recuperar la capacidad de ver con claridad. En un mundo que premia la distracción, pensar se ha convertido en la forma más silenciosa de rebeldía. El camino no empieza apagando pantallas, sino encendiendo la conciencia. Se trata de recuperar la atención, de volver a elegir en qué ponemos nuestra mente. Significa leer con calma, escuchar sin reaccionar, cuestionar sin miedo, observar sin necesidad de tener razón. Significa entrenar la mente para reconocer cuándo está siendo manipulada, incluso por sus propios deseos. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta de verdad. Y despertar no es cómodo, implica perder certezas, dejar atrás versiones antiguas de uno mismo y enfrentarse a la soledad de pensar distinto. Pero es el precio de la libertad interior. Solo quien se atreve a mirar dentro puede ver el mundo con ojos nuevos. El pensamiento crítico no nace del ruido, sino del silencio. No surge del orgullo de tener razón, sino de la humildad de querer entender. Requiere paciencia, curiosidad y una dosis de valentía, porque pensar con claridad, en una época que glorifica la confusión, es un acto de resistencia. Cuando eliges detenerte, cuando respiras antes de reaccionar, cuando decides observar en lugar de juzgar, algo cambia. Recuperas el poder que habías entregado. La mente vuelve a ser tuya. Y aunque el mundo siga dormido, tú ya no lo estás. Es como elegir la píldora roja de Matrix, enfrentar la verdad y dejar de vivir una ilusión. Cada pensamiento consciente es una chispa que rompe la oscuridad. Cada duda genuina abre una puerta. Cada momento de atención verdadera es un golpe contra el ruido. Quizás no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes empezar por cambiar la forma en que piensas. Y ese simple acto, pequeño, invisible, silencioso, es el principio de toda revolución. Despertar no significa estar por encima de los demás, sino recordar que siempre tuviste la capacidad de pensar por ti mismo. La verdadera revolución no se libra en las calles, sino en la mente. Allí donde decides qué creer, qué soltar y qué reconstruir. Pensar te devuelve la dignidad de ser dueño de tu propia conciencia. Nadie puede hacerlo por ti, y eso es lo que lo hace tan poderoso. No necesitas grandes gestos para comenzar, basta con un instante de lucidez, un momento de silencio donde decides no seguir el flujo, sino observarlo. Tal vez el mundo no cambie mañana, pero tú sí puedes hacerlo hoy. Y cuando tú cambias, cambias la forma en que todo te afecta. Así que, antes de cerrar este video, hazte una sola pregunta. ¿Lo que piensas hoy, realmente lo elegiste tú? Si la respuesta no es segura, no te culpes. Solo comienza a pensar. En la descripción de este video, encontrarás un material interactivo para recuperar tu rumbo y una meditación guiada para despertar tu interior. Si este video te gustó, dale like, suscríbete
y compártelo con quien lo necesite. Porque la libertad empieza exactamente ahí, en el instante en que recuperas tu mente.